Relatos Sempiternos. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estén escuchando esto. Antes de comenzar, quiero agradecerles por permitirme acompañarlos una vez más, sea donde sea el lugar del que nos estén escuchando, ya sea en la soledad de su habitación, en el turno nocturno de su trabajo o manejando por una carretera solitaria. Mariana, la seguidora que nos hace llegar esta historia, nos cuenta que a veces los monstruos no se esconden bajo la cama, sino que estos se instalan en los rincones oscuros de nuestras casas, esperando el día en que los miremos de frente. Apaguen las luces si les es posible, pónganse cómodos y déjense llevar por la narración. Todo esto ocurrió ya hace casi unos 6 años. Todo parecía marchar a la perfección. Mi papá, después de años de esfuerzo, finalmente había conseguido ese puesto de gerencia que tanto buscaba. Nosotros vivíamos en un modesto departamento en la Ciudad de México. No era pequeño, pero tampoco era el más grande y espacioso del mundo. La sucursal del nuevo puesto de trabajo de mi papá se encontraba en Guanajuato, y aunque a mi mamá y a mí nos pesaba la idea de dejar nuestra vida atrás, terminamos aceptando por el bien de la familia. Recuerdo que mi hermano menor Santiago estaba muy emocionado, pues para él una casa más grande significaba más espacio para poder jugar. Encontramos un fraccionamiento de esos que se construyeron hace unos 20 o 30 años. Eran casas de ladrillo sólido, con cocheras techadas y pequeños jardines al frente. Todo parecía estar en orden, las calles limpias, los vecinos paseando a sus perros, la vigilancia en la entrada. Pero desde la primera tarde, cuando los cargadores de la mudanza se fueron y finalmente nos quedamos solos, el silencio de la casa me resultó extraño. Los primeros días fueron normales: el ajetreo de las cajas, acomodar los muebles, pintar las recámaras. Pero había algo en el ambiente. No era frío, era una sensación de densidad, como si el aire de la planta alta fuera más pesado que el del resto de la casa. Mi mamá siempre fue muy perceptiva. Decía que la casa se sentía cerrada aunque tuviéramos todas las ventanas abiertas. La primera vez que lo sentí fue una noche en que cayó una lluvia muy fuerte. Yo estaba en mi cuarto estudiando cuando de repente escuché un roce, como si alguien estuviera arrastrando una tela pesada y húmeda por el pasillo. Al principio pensé que era mi papá yendo por agua, pero aquel sonido se detuvo justo detrás de mi puerta. No hubo pasos de regreso, solo un silencio absoluto que duró varios minutos. Días después, Santi empezó a quejarse de un olor. Decía que su cuarto olía como algo echado a perder. Mi mamá limpió todo con cloro. Buscó si había algún animal muerto bajo las camas, pero sencillamente no encontró nada. Fue entonces cuando mi hermano me dijo, con una naturalidad que solo tienen los niños: es que el payaso no se baña, Mariana. Se queda parado en la esquina y solo me mira. Yo traté de no darle importancia. Pensé que era su imaginación por el cambio de casa, hasta que una madrugada bajé a la cocina. La luz de la calle entraba por la ventana de la sala y proyectaba una sombra larga en la pared. En el rincón junto al comedor había alguien. No era una sombra plana, esta parecía tener volumen. Era una figura delgada, exageradamente alta, vestida con una especie de traje de bufón o de payaso, que parecía que alguna vez podía haber sido brillante, pero que ahora se veía gris, cubierto de una gruesa capa de mugre. Lo más aterrador no era solo el hecho de su presencia. Su rostro no parecía una máscara, parecía piel real, blanca y acartonada, estirada sobre un cráneo deforme. Sus ojos eran dos cuencas profundas donde brillaba algo amarillo, diminuto. No tenía labios, solo una hilera de dientes largos y amarillentos. Tenía un gorro de punta caída, y de ella colgaban unos cascabeles oxidados. Cuando aquella figura inclinó su cabeza para mirarme, no hizo nada.
Solo se quedó ahí existiendo en la oscuridad de nuestra casa. Después de eso, solo recuerdo que no pude reaccionar de ninguna manera. Y lo siguiente es que me desperté horas después sobre el suelo de aquella misma habitación. A partir de esa noche la tranquilidad de nuestra familia se empezó a quebrar. No era como en las películas donde las cosas vuelan. Esto era peor. Era una certeza de saber que estábamos acompañados. Mi papá, un hombre muy serio y escéptico, poco a poco empezó a perder el sueño. Decía que sentía que alguien se sentaba en la orilla de su cama a observarlo. Mi mamá encontraba las puertas de las alacenas abiertas todas las mañanas, y el olor, ese olor rancio se volvió más constante. Lo que nos destrozaba era el hecho de que ya no podías ni estar en el baño sin sentir que alguien respiraba desde el otro lado de la cortina. No podías subir las escaleras sin la urgencia de correr, sintiendo que unos dedos largos estaban a punto de rozarte los talones. Una tarde encontré a mi mamá llorando en la cocina. Me dijo que había visto al payaso en el reflejo del microondas. No estaba haciendo nada malo. Simplemente estaba parado detrás de ella imitando sus movimientos. Eso claramente era una señal de burla. Esa cosa no quería dañarnos físicamente, quería consumir nuestra tranquilidad. Se alimentaba del hecho de que sabíamos que estaba ahí y que no podíamos hacer nada al respecto. Intentamos de todo. Mi tía, que es muy creyente, trajo a una persona a hacer una limpia. Esa señora no pudo pasar del comedor. Empezó a sentirse mal, a decir que le faltaba el aire y que el dueño de la casa no la dejaba entrar. Nos dijo algo que nunca olvidaré. Ustedes no tienen un muerto aquí, entiéndanlo bien. Esa cosa no busca comunicación, busca una posesión. Se cree el dueño absoluto de cada rincón que ustedes pisan, y en su mente ustedes ya son simples pertenencias suyas. Aquella última noche el ambiente se volvió insoportable. Ya no era solo el olor a rancio, era una presión en el pecho como si el oxígeno se hubiera agotado. Mi papá decidió que durmiéramos todos juntos en la sala, con las luces encendidas, pero a pesar de eso nada sirvió. A las 3 de la mañana la luz del comedor parpadeó hasta fundirse. En medio de esa oscuridad repentina, escuchamos el sonido que nos detuvo el corazón. Se trataba del tintineo seco de unos cascabeles, justo detrás del sofá donde estaba durmiendo Santi. Y fue ahí cuando lo escuchamos. No fue un grito, se trató de un susurro grotesco. En medio de la oscuridad, mis padres y yo pudimos distinguir cómo aquella figura delgada y grisácea apenas si se asomaba por encima del respaldo del sofá, inclinando su cabeza deforme hasta quedar mirando a mi hermano. Con una lentitud que me erizó la piel, pronunció unas palabras que todavía resuenan en mis pesadillas. Este ya me pertenece. En ese momento mi hermano Sandy despertó y solo soltó un grito de terror puro. Al encender la linterna del celular, aquello había desaparecido, pero vimos que en el brazo de mi hermano, justo donde la manga de su pijama terminaba, había unas marcas largas de color gris, como si unos dedos sucios le hubieran apretado el brazo con fuerza. Al amanecer salimos de ahí con lo puesto y nos fuimos a la casa de mi tía, donde nos quedamos unos cuantos días mientras nos arreglábamos para poder sacar nuestras cosas de la casa y encontrar un nuevo sitio donde vivir. A día de hoy ya pasaron varios años. Hoy vivimos en un departamento más grande que el anterior, rodeados del ruido constante de la ciudad, tratando de convencernos de que estamos a salvo. Pero hay noches como esta en la que les escribo mi vivencia. Noches en las que el olor a rancio parece filtrarse por las rendijas de las ventanas. Y es que, como dijo aquella señora de la limpia, esa cosa no buscaba asustarnos, buscaba poseernos. Y si tú, que estás escuchando mi historia, alguna vez sientes que el aire de tu casa se vuelve pesado,
o si por el rabillo del ojo ves una sombra que parece tener volumen en el rincón más oscuro de tu cuarto, no te engañes pensando que es tu imaginación. A veces no somos nosotros quienes elegimos dónde vivir. A veces algo que ya estaba ahí decide que tú y todos los que amas ahora sencillamente le pertenecen. Y una vez que esa cosa te pone su marca, ya no importa qué tan lejos corras, tarde o temprano te va a encontrar. Buenas noches. Muchas gracias a Mariana por compartir con nosotros este fragmento de su vida. Si esta noche escuchan un crujido en el pasillo, o si sienten que el aire en su habitación se vuelve repentinamente denso y frío, no se molesten en encender la luz. A veces es mejor no saber qué es lo que nos observa desde el rincón. Yo soy Belmont, y si tú has pasado por algo similar, o conoces la historia de alguien que lo vivió, no dudes en compartirlo en las redes sociales que estarán apareciendo en la descripción. Esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en una próxima narración.